Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos, hermanas y hermanos que están ahí conectándose con nosotros a través del canal profético Escuela Profética para las Naciones? Amén. Estamos transmitiendo desde el Centro Apostólico de Avivamiento en Noruega para todas las naciones de habla hispana en esta comisión que tenemos a través de este canal. Y bueno, espero que hayan tenido un excelente inicio al mes de julio y enviamos desde aquí siempre saludos para todos nuestros hermanos de Latinoamérica y también de todas las regiones de habla hispana, allá en Estados Unidos, en Europa y en otras naciones donde haya gente latina como nosotros. Amén. Bueno, yo les voy a decir que estoy empezando el mes con un video que tenía que haberlo hecho a fines de junio, la verdad. Pero estuvimos con visitas, estuvimos con eventos, así que no pudimos hacerlo. Pero también pienso es porque este fin de semana, que cayó entre 30 y 1 de julio, justo cambiando el mes, estaba por hacer este video. La verdad es que he tenido mucha oposición, muchísima oposición para hacer este video. Pero hoy día ya lo estoy haciendo, así que en esta primera semana ya lo vamos a recibir antes de la noche profética. Y es porque obviamente desde el año pasado que el Señor me empezó a llevar ya a hablar de espíritus que tenemos que contraatacar. Bueno, siempre he hablado de los espíritus, obviamente, de los espíritus que atacan la iglesia, los espíritus que atacan todo, pero ya más enseñanzas más profundas de guerra espiritual, ya en un alto nivel. Ya desde este año, obviamente, estamos aumentando un poco más, ¿no? Conforme el Señor nos va dando más direcciones, conforme Él nos va dando luz verde, nosotros ya podemos hablar de estas cosas, porque no puedes hablar de algo que no has vencido, tienes que vencerlo. Entonces, hasta el año pasado yo recuerdo que estamos siendo muy procesados para vencer este espíritu y pudimos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, en cada temporada Dios nos va a probar para saber si lo podemos vencer o no. ¿Por qué? Porque este espíritu no es un simple demonio, no es un simple duende o cualquier ángel caído, ¿no? Este es un principado contra el que pelean muchas naciones. Entonces tú tienes que saber cómo vencerlo según la Biblia, según los principios bíblicos de la palabra de Dios. Y también siempre siendo dirigido por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ya saben, no se nos puede, no podemos vencer ninguna guerra espiritual porque es espiritual, es del Espíritu, los ángeles en el Espíritu, ¿no? Pero este espíritu no lo puedes vencer frontalmente. Es más, vamos a ver quién es el único que puede destruirlo. Porque tú no puedes irte a pelear con este espíritu que es un principado de una manera frontal, sino de una manera estratégica lo vas a poder vencer. ¿Amén? Entonces vamos a compartir con ustedes todo lo que Dios nos ha enseñado, no solo a través de mentorías, a través de escuelas, seminarios que hemos hecho, porque he recibido esta enseñanza durante muchos años. Pero recién cuando hemos pasado esto en carne propia, aquí en el Centro Apostólico, este espíritu vino a querer tomar todo el centro. Entonces, gloria a Dios, el Señor nos dio la victoria, pero tuvimos que seguir las estrategias de Dios. Así es. Entonces, estamos aquí para hablar sobre cómo vencer el espíritu de Leviatán. Cómo vencerlo, ¿no? Siempre digo que la guerra espiritual es una guerra de dos reinos, del reino de la luz y el reino de las tinieblas. No se trata de que si el enemigo será vencido o no será vencido, no. Es resistirlo. La palabra dice que tenemos que resistirlo y conforme lo resistas lo vas a vencer porque él terminará huyendo, ¿no? Y también se trata de que el enemigo se va a oponer no solamente a que la iglesia resplandezca, a que la iglesia cumpla la gran comisión, sino
sobre todo se va a oponer a que cada uno de nosotros cumpla nuestra misión de establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, uno de esos espíritus asignados, que es uno de los, se podría decir como si fuera uno de los generales de Satanás, es Leviatán. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios porque todo es bíblico, o sea, todo lo que enseñamos son principios bíblicos, todo se basa en la palabra de Dios y también en las experiencias de hombres y mujeres de Dios que nos han enseñado cómo vencer este espíritu con testimonios. Y yo también te lo puedo decir porque gracias al Señor lo hemos podido hacer y Dios nos enseñó en esto. Para esto hemos tenido aún que ayunar para esto. Entonces ya después de los 21 días de oración ayuno, en junio el Señor me dijo, ya puedes hablar de esto porque lo han vencido, porque faltaba un punto más completar. Entonces les voy ahí al final decir justamente las estrategias para vencer este espíritu. Amén. Entonces oramos para que en el nombre de Jesús sea el Espíritu Santo enseñando a la iglesia a través de mi vida, que como profeta de Dios, Dios me ha dado autoridad sobre, obviamente, para vencer todo esto en el nombre de Jesús, porque no es con fuerza ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que venceremos en Cristo Jesús, en la autoridad en Cristo Jesús. Amén. Así que cubrimos nuestras vidas, cubrimos nuestras familias, cubrimos nuestras posesiones y cubrimos a cada una de las personas que van a ver este video, porque este video es realmente revelador. Nunca había expandido tanto en hablar sobre uno de estos espíritus, que es uno de los espíritus que ataca a la iglesia principalmente. No solo ataca todas las naciones, ataca principalmente la iglesia y se quiere infiltrar y puede infiltrarse, porque ya lo vamos a ver de qué manera. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, porque todo lo que tiene que ver con Leviatán se conecta con otros demonios marinos, porque Leviatán es un demonio marino, no es un simple demonio, es un dragón marino, vamos a decirlo así, es una serpiente marina. Y la he visto en el espíritu, la he visto como dragón y como serpiente. Me ha tocado verlo con mis propios ojos, ojos espirituales abiertos, así, te lo digo, abiertos en Oslo, acá en la capital. En la capital de Noruega, que se llama Oslo. Yo recuerdo una vez que estuvimos hace aproximadamente 5 años, sí, casi 5 años, que estuvimos pasando por la ciudad y estábamos bajo un ataque extremo de brujería contra nuestra vida, nuestro ministerio, porque recién estábamos por nacer como ministerio apostólico y profético juntos. Y fue ahí donde tuvimos el mayor ataque. Entonces cuando pasamos, yo vi a Leviatán sentado como un dragón marino en esa ciudad. Y era de color oscuro, botaba fuego, pero estaba entronado en toda la ciudad. Y por eso ahora entiendo por qué, aún después de la pandemia, la gente no se arrepiente. Y les digo que este fin de semana, porque a fin de meses supuestamente... ¿se acuerdan que les dije que ya no solo hacen un día, que dicen que es el día del orgullo gay? No, ahora es todo un mes. Ahora todo el mes. Y todo el mes te obligan a que lleves la bandera. Imagínense. Es terrible. Pero lo que vimos, tuvimos que presenciar, porque como estuvimos cambiando obviamente de canales y salió aún en transmisión por televisión nacional, una marcha masiva por el orgullo gay, masiva como si fuera que el día de la fiesta nacional, algo así, con banderas y todo, ¿no? Y lo más terrible, llevando banderas abiertamente, hablando de Satanás, de que querían ser libres, que los dejen libres y que no sé qué. Bueno, pura mentira del diablo, engaños, en las que el enemigo los tiene cegados, ¿no? Cegados y poseídos por... es plagas de demonios, huestes de demonios y terrible. ¿Por qué? En Oslo, justamente en Oslo, en esta capital, y sé que en muchas capitales del mundo han hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque les digo, la mayoría de las capitales están en lugares específicos donde pasan ríos o están rodeados de mar. Entonces ahí se mueven mucho estos demonios marinos.
Entonces, uno de esos demonios marinos, uno de los más, se puede decir, de los más feroces y destructivos es Leviatán, porque también existe, ya vimos Dagón, otro que se llama es Behemoth. Hay de esos tipos y hay muchos más todavía que tendríamos, obviamente vamos a hacer ya otro estudio de eso sobre los demonios marinos, pero lo hago aparte porque el Leviatán es un principado y es uno de de las cabezas en jerarquía en el reino de Satanás. Entonces, por eso que él a veces se manifiesta como un hombre fuerte, ¿no? Con forma de serpiente enorme del que se habla en numerosos lugares de las Escrituras. Entonces vamos a ver que obviamente y en el que vamos a estudiar más es en el libro de Job, porque a Job se le reveló Leviatán y todas las criaturas que Dios creó, pero una de ellas fue Leviatán. Y no hay otro libro que tenga mayor revelación sobre Leviatán, y es el libro de Job. Entonces por eso vamos a leer el libro de Job, ¿ok? Lo vamos a dejar obviamente para más adelante, pero vamos a ver otros libros que mencionan a Leviatán. Es por ejemplo el Salmo 74:14. Dice: quebrantaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida al pueblo que habita en el desierto, ¿no? Entonces ahí en ese salmo el salmista está justamente hablando de esa obra magnífica que hizo el Señor, porque vamos a ver que es el Señor el que le corta la cabeza al Leviatán. Es Él el que le corta la cabeza al Leviatán. Salmo 104:26 dice: allá van las naves, allí está ese Leviatán, porque siempre obviamente cuando iban las naves, uno de esos serpientes marinas que atrapaban las naves era el Leviatán. Dice: que tú hiciste para jugar en él o con él. Se dice en la palabra que fue una creación de Dios, ¿no? Lógico que el Señor dice que también ha creado al destructor, ha creado al Abadón, al Apolión. Entonces, para cuando vienen los juicios de Dios, el Señor desata a sus criaturas. Y esas criaturas terribles, esas criaturas marinas, ¿no? ¿Por qué? Porque los barcos representan el comercio. Entonces, cuando la gente se enriquece y se envanece tanto, entonces van a ser atacados por Leviatán. Lógico. Y Isaías 27:1 dice: en aquel día, y ahí está el juicio de Leviatán. O sea, en el juicio de Leviatán dice quién lo va a destruir. En aquel día el Señor castigará con su espada grande y fuerte a Leviatán. En esta versión dice la serpiente penetrante, dice a Leviatán, la serpiente tortuosa, matará al dragón que está en el mar. Si vemos, vamos a ver en otras versiones. Aquí dice, por ejemplo, en la versión de la Reina Valera 95, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, ahí vemos cuando decía que Leviatán, se había quebrantado las cabezas de Leviatán, es que a veces es como una serpiente y a veces es como un dragón. Entonces es una serpiente veloz, tortuosa, por eso como es veloz tiene alas. Entonces en muchas de las culturas han habido serpientes con alas, por ejemplo como la cultura azteca, ¿no? Azteca, maya, que ellos adoraban eso. En la cultura inca se conocía como el amaru, la serpiente. Era una serpiente así también sabia, con mucha sabiduría, dice que enseñaba a los hombres todavía. Y bueno, así de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí ya habla el Señor en Isaías 27 de Leviatán y que va a venir obviamente, Él es el que va a ejecutar el juicio contra Leviatán? ¿Por qué? Porque desde el Isaías 25, cuando Él empieza a hacer esos cánticos, Él empieza a hablar
de que el Señor va a humillar, dice, vemos Isaías 25:5, como el calor en lugar seco, así humillarás al orgullo de los extranjeros, y como calor debajo de una nube harás marchitar el renuevo de los poderosos. Entonces, cuando los pueblos se levantan como poderosos, como fuertes, con tanto orgullo, el Señor viene ahí a quebrantar la cabeza de Leviatán, porque eso significa que Leviatán los tiene tomados y ahí viene el juicio contra Leviatán, ¿no? Entonces, el juicio está escrito en la palabra y es solo la espada grande y fuerte, poderosa del Señor, es la que le va a cortar la cabeza. Entonces, cuando ya se desata el juicio contra el orgullo de toda una gente, de las personas, de una nación, ya el Señor corta la cabeza y caen todos caen. Así que esto es algo de lo que la iglesia se tiene que limpiar y tiene que renunciar. Es una iniquidad, no solo es un pecado, es una iniquidad, es algo que hizo caer al mismo Luzbel del trono que estaba cuidando ahí todavía como querubín, en el trono de Dios, y se convirtió en Satanás, ¿no? Leviatán es una criatura creada por Dios, pero se levanta, pues, ¿no? Con todo su orgullo. Y vamos a ver entonces algo más. Entonces, Leviatán, obviamente, es un principado, es como un hombre fuerte de destrucción, usado por el diablo para hacer sus más terribles obras de aflicción, cuando necesita hacer daño en un área extensa, afectando numerosas vidas y familias. Por ejemplo, cuando quiere provocar disturbios, guerras, accidentes aéreos, percances de barcos, etc. Ahí ataca el enemigo con Leviatán. Entonces, si te das cuenta, tú solito no le vas a poder enfrentar, no. ¿Le puedes declarar la palabra? Claro que sí, porque es el arma que Dios nos ha dado, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra. Solamente hay que orar y declarar la palabra y declararle su juicio. Ya estás juzgado. Es como Satanás. No te vas a ir a pelear con Satanás. Recuérdale el juicio. Ya está vencido y recuérdale lo que el Señor le ha dicho. Nada más. No te vas a ir a pelear ahí con él. Obviamente que no. De esa manera, así, cara a cara, como si fueras, como dice, un peleador bravucón. No, no es de esa manera que vas a pelear contra el mismo Satanás. Claro que sí, con la palabra sí, dale duro con la palabra, porque todas sus mentiras caen, van a caer de esa manera. Pero Leviatán, pues como les digo, es un principado, porque se extiende sobre regiones extensas, ciudades grandes, naciones. Entonces, a la guerra se le tiene que hacer estratégicamente. Y no va a ser vencido por nuestro poder, sino solo por la espada grande y fuerte del Señor. Leviatán siempre hará uso de su cola para reunir el apoyo de tantos hombres fuertes, satánicos y espíritus malignos como sea necesario para lograr su objetivo. Leviatán no trabaja solo, Leviatán trabaja con muchos principados, que son hombres fuertes, que son potestades, pueden ser principados como pueden ser potestades, y con otros demonios que le van a ayudar. Él trabaja así, él no trabaja solo. Trabaja con Jezabel, puede trabajar con espíritus religiosos, puede trabajar con Pitón, puede trabajar, pues, no sé, con un príncipe, hasta con el príncipe de Persia puede trabaja con distintos, a los capitanes que él necesita, porque los generales de la jerarquía satánica se mueven así, mandan a llamar a sus capitanes, a ver, ¿cuáles son los mejores hombres fuertes que tengo? Pues vamos a ir a destruir, porque ellos vienen a destruir, se los digo. Si se infiltran en una iglesia, vienen a destruir. Acá cuando se infiltraron, vinieron a destruir. Y para la gloria de Dios, Dios nos guardó, Dios nos protegió y Dios nos dio la victoria en cada etapa. Fueron 3 veces y en la tercera, gloria a Dios, hasta la tercera, o sea, primera, segunda, tercera, Dios nos revelaba algo más, Dios nos revelaba algo más. Y a la tercera, simplemente caducó, porque no pudo, entonces eso fue lo que Dios nos dio como lección, como enseñanza, que es un espíritu destructor. Ahora, cuando no te puede destruir, cuando no te puede hacer, porque sabes cómo protegerte en el espíritu estratégicamente, vamos a ver qué es lo que va a hacer.
Vamos a ver aquí. Hay una parte donde se habla aquí. Dice, Leviatán es obviamente, principado demoníaco que es muy real y no lo podemos, obviamente, tomar a la ligera. Eso es importante, que no lo tomes a la ligera. O sea, no te estás metiendo con un demonio chiquito, no te estás metiendo con un duende, que lo vas a revocar en el nombre de Jesús y chao. No, a este no lo vas a agarrar así. Entonces, es un principado. Entonces, los principados hay que saber enfrentarlos. Primero hay que saber quién va con autoridad delante para que le declare el juicio, ¿no? Y de qué manera, obviamente, va a poder proteger a los demás. Para eso están apóstoles y profetas que tienen que, ¿cómo se dice?, cumplir requisitos. Entonces, en esa jerarquía se va a poder hacer la guerra espiritual, ¿no? Porque ellos son los que van a encabezar el equipo que va a confrontar a Leviatán, pero no lo vamos a hacer, obviamente, directamente nosotros yéndole a cortar la cabeza. No, solamente de la manera que Dios nos diga, y lo vamos a hacer de una manera, obviamente, bíblica, dirigida por el Espíritu Santo. Pero como les digo, la persona que va adelante, tiene que ser un Moisés, un hombre humilde y manso, o mujer, ¿no? Entonces, vamos a ver, para esto, vamos a ir a estudiar de dónde viene el nombre de Leviatán. Vamos a ver. Esto, obviamente, esta revelación, esta parte de la revelación la recibí a través de es una profeta, Christy Johnston, de Estados Unidos. Y ella enseñaba esta parte, ¿no? Y ella enseñaba de qué manera Dios le había enseñado a ella como líder de intercesión, a proteger la familia del ataque, la iglesia y la familia del ataque de Leviatán, cuando quería venir agresivamente a destruirlos. Entonces Dios le enseñó a pararse como una Débora, por ejemplo, ¿no? El nombre de Leviatán proviene de la palabra hebrea Livi-atán, que se deriva de una raíz que significa torcer, girar, enrollar y también, obviamente, ¿cómo se dice? Como torcerse, ¿no? Torcer, girar, enrollar, ya, algo así. Torcido, algo torcido, eso. También significa el ensamblador y poner uno y uno juntos. O también lógica del pensamiento, también. Ahora, ¿no es interesante que sea una criatura que afecta también los vientos? Como esos tornados de pensamientos, obviamente, que mencionamos antes. Entonces, vamos a ver cómo es la manera que él ataca. Él va a atacar por pensamientos, por ideología, por filosofías. Va a atacar con pensamientos torcidos, perversos, aquí. Entonces, así comienza el ataque a Leviatán. Entonces, no es que de frente te viera a clavar el arpón, no, de frente no. Él va a comenzar acá. O sea, si hay una región donde está influenciando este principado, y si la gente no se humilla delante de Dios, no es alguien totalmente consagrado a Dios, el enemigo, no importa si eres cristiano o no eres cristiano, él no pregunta, él ve, a ver, si tu mente está conforme a la mente de Cristo, si no, si te puede usar a ti para destruir una iglesia, te puede usar. Si tú estás disponible así como si fueras un voto en blanco porque no estás ni aquí ni allá, ya. Puede ser que desde afuera te envíe adentro a infiltrarte, o puede ser que sí estás adentro y todavía no estás convertido y te puede usar, porque eso ha pasado en una organización muy grande que había en Dinamarca, que había crecido tanto, y que el líder había crecido tanto en influencia internacional y todo, que no se había dado cuenta que los líderes que lo rodeaban, había una persona con un problema de identidad, había una persona que tenía mente perversa,
y que era una persona muy envidiosa porque veía cómo la unción crecía en el líder. Y lo que él hacía es cada vez que tenía esos pensamientos, él iba y los esparcía alrededor. Entonces, por un lado ponía una cara, por el otro lado salía y esparcía los rumores. Y esto te lo digo por experiencia porque yo he visto esto. Dentro del equipo que teníamos con mi esposo cuando recién íbamos a organizarnos, estábamos recién como ejército de avivamiento. Justo vino un profeta. No voy a decir del país que vino, porque si no, obviamente podríamos exponer algo que no nos gustaría. Pero bueno, vino un profeta de muy lejos, ya. Este profeta se movía mucho en naciones y todo eso, con mucha unción, muy, muy exacto, muchas cosas. Pero algo que él tenía es un problema de identidad. Batallaba con los espíritus religiosos y lo más terrible era que venía de herencia y de nación de tener mucho orgullo, así. Entonces, una vez a él se le ocurrió hacer un video sobre Leviatán. Y yo decía, ¿cómo se te ocurre hacer un video sobre Leviatán si todavía no has vencido esa área? Yo la verdad vi un error en eso, porque uno no puede enseñar algo que todavía no has vencido. No puedes, o sea, ¿cómo vas a ir a enseñar y todavía se puso frente al puerto, en el mar, y yendo a boconear con Leviatán? Y yo dije, no, eso la verdad no lo vi bien. Pero bueno, luego pudimos ver, obviamente, que el espíritu de Leviatán inmediatamente lo tomó y luego se vino contra nosotros, ¿no? Entonces lo torció inmediatamente y terminó al final sacándolo no solo de nuestro equipo, sino aún de su ministerio. Ahora su ministerio, ¿por dónde estará? Pero ya no se le ve así en naciones, en eso que se movía antes. Ahora solamente se ha quedado así en un área local ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como dice, no hay que tomarlo a la ligera este espíritu, porque este espíritu no le puedes tú engañar. Este espíritu conoce quiénes son de él, quiénes son los orgullosos, quiénes son los altivos, los soberbios, los arrogantes. Así que por más que quieras engañar, no puedes engañar ni a Dios. Te querrás engañar a ti mismo, pero no puedes engañar ni a Dios, y tampoco le puedes engañar al enemigo, porque también te ve escrito todos tus papeles acusatorios. Entonces eso pasó, ¿no? Y bueno, con el otro líder de este movimiento, grande, muy grande, muy grande, él no se había dado cuenta de qué manera lo estaban por dentro haciendo algo como con el espíritu de Absalón, porque era una persona que trabajaba bajo su confianza como un hijo espiritual, pero que Leviatán había agarrado varios espíritus, tanto Jezabel, Absalón y varios, para manipular, para controlar y esparcir rumores, esparcir falsas acusaciones. De tal manera que en este momento ese líder está ahora en la cárcel. ¿Por qué? Por falsas acusaciones, porque el otro se conectó con otra persona que empezó a atacarlo y que tenía influencia en el gobierno de Francia y Estados Unidos. Entonces ahora, ¿qué hicieron? Todos juntos en coalición vinieron a atacarlo y lo metieron a la cárcel. Entonces, ¿para qué? Para destruir su ministerio, que había crecido tremendamente en Europa, en Estados Unidos. Entonces, cuando el enemigo quiere detenerte, va a haber papeles acusatorios, va a haber derechos legales por donde puede entrar. ¿Y cómo puede entrar? Porque se ganó la confianza de ese hombre. Y ese hombre se encegueció, no quería creer que su mejor amigo, su hijo espiritual, que supuestamente le ayudaba, tenía problemas mentales, tenía problemas psíquicos y hasta de emociones. Una persona sin identidad, totalmente orgullosa, totalmente, ¿cómo se dice? Malévola, ¿no? Porque se llenó de pensamientos perversos, torcidos. Y Leviatán lo usó con otros espíritus para tratar de destruir este ministerio. Claro que, bueno, tarde o temprano saldrá de la cárcel de eso, pero tiene ahí ya 1 año. Y no puede hasta ahora probar su esto porque la otra persona se asoció con alguien del gobierno.
para que lo tenga ahí metido, ¿no? Entonces, a ese nivel es, a nivel de gobierno. El Leviatán toma gobiernos para venir a perseguir a alguien que le está haciendo la guerra al enemigo. Entonces, los principados inmediatamente empiezan a pedir ayuda y le piden ayuda al Leviatán. Entonces, por eso van y detienen a alguien, ¿no? Entonces, esa persona así se mudó de Dinamarca a Estados Unidos. Igual la conexión sigue porque hay líneas de gobierno en la jerarquía del enemigo que entran a querer destruir, ¿no? Claro que no puede destruir su vida porque es un ungido de Dios, pero sí se dan cuenta cómo puede destruir tu reputación. ¿Y por qué? Porque vamos a ver, el Leviatán usa esos pensamientos, ideologías para torcer, girar y enrollarse contra Dios, ¿no? Y todo lo que él es y representa, y todo lo que es Dios y lo que representa a Dios, o sea, se levanta contra el mismo Dios. Y dice también algo que hace él es, Leviatán usa o une, por ejemplo, un pensamiento perverso con una mentira. De esa manera él ataca. ¿Por qué? Porque como son principados, influencian sobre las mentes de las personas. Por eso si uno no tiene la mente renovada de Cristo, también te va a atacar así seas de la iglesia. Más si tienes orgullo, eso es peor. Entonces, dice que la lógica se tuerza y se enrolle contra la verdad infalible. ¿Alguna vez tú has visto cómo un cocodrilo mata a su presa? ¿Has visto? Bueno, le aprieta con sus poderosas fauces a su víctima desprevenida y luego la empuja en un giro mortal. La tirada mortal se usa para desmembrar a sus presas, así como para desorientarlas, mareándolas para que no puedan escapar. Entonces, Leviatán tiene una táctica similar y eso fue lo que le pasó a ese predicador muy famoso que levantó todo un movimiento en toda Europa y hasta viajaba por continentes, por Asia, por Latinoamérica, Estados Unidos. Eso fue lo que le pasó, literalmente. O sea, fue como si le lanzaron y lo jalaran así como si de verdad, como si estuviera metido en la cabeza de un cocodrilo y lo quisieron derribar, destruir y hacer de todo. Entonces es sin piedad, esa maldad. Pero por eso nosotros también no debemos abrir puertas, porque ese predicador abrió puertas, no solamente por el grado de confianza que le dio a esta persona. ¿Saben por qué? Porque se empezó a criticar a una apóstol que ella empezó a emergir en Estados Unidos, y él empezó a criticarla, y empezó hasta públicamente a acusarla. Entonces eso fue una puerta abierta para él, para que vinieran este espíritu entrara con todo a atacarlo, ¿no? Entonces esas cosas no se deben hacer, ¿no? Sobre todo uno no tiene por qué, o sea, nosotros no tenemos por qué terminar atacando a los otros ungidos. O sea, si usted ve algo mal en un ungido, vaya y ore por él y punto, nada más. Uno no tiene por qué ir a atacar a nadie. Lo único que va a hacer es meterse en la fauces de Leviatán. O sea, Leviatán va a terminar destruyéndolo y derribándolo. O sea, es terrible. Entonces, a través de interminables ciclos de noticias y aluvión de tornados de ideologías y pensamientos, las víctimas ingenuas están siendo enrolladas en la muerte para someterse a sus pensamientos y formas, desorientándolas de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a usar? Discusiones para levantar no solo rumores, sino falsas acusaciones. O sea, eso es lo que él hace, torcer pensamientos perversos, empezar a levantar mentiras y falsas acusaciones. ¿Y para quién va a usar ahí? Obviamente a los espíritus religiosos, a Jezabel con control y manipulación, va a levantar a los Absalón, a los Saúl, a lo que él necesite levantar, pues los va a usar. Y a todititos los va a meter así como en un tornado y los va a usar así como para que se vengan contra ti. Eso hemos tenido que experimentar durante los últimos 5 años, les digo. Así, esas peleas, así. Es como si te vinieran a comer las carnes, así. Literal, como David, yo tenía que terminar orando los salmos de David. De Señor, rescátanos y sálvanos, porque
pareciera que quisieran comer hasta nuestras carnes, y a veces no son personas, son gente que está tomada, poseída. Acá mismo hubo una persona que el mismo Leviatán lo tomó totalmente. ¿Por qué? Porque era una persona muy orgullosa, tenía problemas de identidad y hasta de homosexualidad. No había superado esa área, tenía mucha envidia, muchos celos de nuestro líder, y de esa manera empezó él así, o sea, comienzan así. Aquí empezó a influenciar Leviatán, y después él empezó a expandir mentiras, falsas acusaciones, y muy hipócritamente estaba haciendo todo un complot, sabotaje para así tomar todo, obviamente, el lugar, ¿no? el centro. Le ha pasado a muchos pastores en las iglesias, cuando gente se ha levantado y ha querido tomar en motín prácticamente, levantarse contra los líderes. Entonces eso hace el Leviatán dentro de las iglesias, por eso levanta falsas acusaciones, mentiras, rumores. Y por eso nosotros no podemos creer solo una versión, nosotros tenemos que confrontar con la verdad, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a notar la descripción de Job, cómo comienza a ver a Leviatán, ¿ya? Entonces vamos a ver, dice, el arma de Leviatán es la lengua. ¿Por qué él ataca? Dice, es su espada, la usa para dar un golpe con sus ideologías. Sus ideologías perversas, sus ideologías torcidas, sus pensamientos torcidos, y eso es lo que él va a usar, va a empezar a transmitirlo. Vamos a ver también otra cosa más conforme vamos leyendo, ¿ok? Vamos a leer el libro de, no todo el libro de Job, por supuesto, pero vamos a ver que desde que Job obviamente empieza, pues, obviamente, a hacer todo su paseo de discursos y de lamentaciones y de cómo él se levantaba, ¿no? En discusión contra los amigos, y todos lo censuraban, y él trataba de defenderse, ¿no? Y de justificarse, pero nadie delante de Dios puede hacer eso, de verdad. Entonces vamos a ver en el capítulo casi al final, porque es ahí donde se le revela contra qué, o sea, cómo vencer el espíritu de Leviatán, porque él no se había dado cuenta de lo que a él lo estaban acusando, ¿no? De que no tenía que defenderse, sino que era Dios el que lo iba a defender. Y entonces el Señor le responde, obviamente, desde el 40, el capítulo 40, ¿no? Sobre la sabiduría, sobre sus manifestaciones. Y en Job 41, en el capítulo 41, el Señor, luego que comienza, dice, respondió desde el 40, donde dice manifestaciones del poder de Dios. Dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino, porque era como que él veía ese torbellino, y eso es lo que está diciendo del Leviatán, el tornado que se levanta contra ti, ¿no? Y ahí justamente, cuando ya está comenzando, termina, está hablando y empieza a hablar de su majestad, ¿no? Vamos a ver aquí, desde el 40 más o menos, del 6, luego vamos a ir con el 41, pero respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, dice, ahora cíñete la cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice. Dice, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Porque algo que él hacía era justificarse. ¿Tienes tú el brazo como el de Dios? ¿Truena tu voz como la suya? ¿No? Le dice, ¿acaso te puedes comparar con Dios? O sea, ¿no? Luego dice, mira a todo soberbio y humíllalo, dice, y destruye a los impíos donde quiera que estén, entiérralos a todos en el polvo, dice.
Porque Dios, entonces dice, entonces yo también declararé que tu diestra puede salvarte. O sea, si tú puedes hacer eso, le dice, ¿no? Y ahí empieza a hablar de los demonios marinos. Entonces, del primero que habla es de Behemoth, pero vamos al 41, porque ahí el Señor también lo desafía. A ver, ¿qué harás con Leviatán? Le dice, pues, ¿no? ¿Qué harías con Leviatán? ¿Pescarás tú al Leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? Entonces, ahí está el arma de Leviatán, su lengua. Nadie puede sujetar su lengua, porque su lengua es venenosa, súper venenosa. Te lanza fuego, no es una serpiente cualquiera, es un dragón. ¿Ya? Entonces dice, ¿le pondrías una soga en las narices? ¿Perforarías con un garfio su quijada? ¿Multiplicará ruegos él delante de ti? O sea, ¿tú crees que él va a hacer eso? No. Te hablará con palabras lisonjeras. ¿Tú crees que el Leviatán, o sea, va a hablar con palabras suaves? Leviatán no habla con palabras suaves. No, no, no. Las palabras que él usa, ay, 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 son venenosas, te lo digo. Hará un pacto contigo para que lo tomes por esclavo para siempre. Jugarás con él como un pájaro, lo atarás para tus niñas, ¿no? Harán banquete con él los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes, cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, recordarás luego la lucha y no volverás a hacerlo. No volverás porque te va a destruir, obvio. ¿Qué más dice? En cuanto a él, toda esperanza queda burlada, dice, porque aún a su sola vista la gente se desmaya. Así es. Aún a su propia vista la gente se desmaya, porque es una bestia, es un monstruo marino. No es algo que tú lo ves, o sea, solamente lo ves y te desmayas, porque la verdad yo lo veía de lejos, o sea, yo pasaba, recuerdo, era, yo me estaba desmayando del dolor, en verdad, en el carro, y era una cosa porque desde las montañas yo empecé a recibir ataques de los hombres fuertes que estaban en esa región. ¿Por qué? Porque en aquella época, obviamente, a mí me había asaeteado el enemigo, obviamente, en el corazón, tratando de dañarme, ¿no? Por una situación muy terrible que pasó en mi vida. Y entonces, justo por esos días, había ciertas actividades, y en eso, obviamente, yo estaba recibiendo ese ataque. Entonces mi cuerpo se sentía débil, es la verdad. Entonces, para cuando nosotros pasamos las montañas y pasamos por encima de Oslo, o sea, no entramos a la ciudad, sino pasamos por una carretera por encima, yo solo lo miraba de lejos y lo veía ahí. Yo decía, porque yo ya estaba desvariando, creo que yo estaba ya en otra dimensión, y lo miraba ahí y realmente era una cosa horrible, es una bestia horrible, horrible, horrible. Y yo lo único que hacía era desmayarme. Me desmayaba dentro del carro. Yo ya no podía, o sea, me debilitaba literalmente. ¿Por qué? Porque toda la guerra espiritual yo la estaba sintiendo en mi cuerpo. Era una cosa muy terrible. Entonces eso es lo que dice, y es verdad. O sea, tú te vas a ir a enfrentar con eso, olvídate. Vas a terminar desmayado y golpeado y asaeteado. Y dice, y nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá permanecer delante de mí? Porque ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Por qué? Porque el Señor mismo creó a Leviatán, así que Él es el único que lo puede destruir. Dice, no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién levantará la cubierta que lo reviste? Dice. ¿Quién se acercará a su doble coraza? Así es, tiene una doble coraza. ¿Quién abrirá la puerta de sus fauces? Las hileras de sus dientes espantan. Así de simple. Su espalda está cubierta de fuertes escudos, soldados estrechamente entre sí. Por eso así nomás no lo puedes destruir al Leviatán. El uno se junta con el otro, del modo que el viento no pasa entre ellos. O sea, ni el viento lo puede derribar. Unido está el uno con el otro, trabados entre sí, no se pueden separar. Cuando estornuda lanza relámpagos, sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Así lo vi, salió humo así.
Su aliento enciende los carbones, de su boca salen llamas, en su cerviz está su fuerza, y delante de él cunde el desaliento. Aún las partes más tiernas de su carne están endurecidas, son firmes en él, no se mueven. Por eso que la gente que tiene la influencia de este espíritu es gente dura, dura de corazón. Tienen coraza, se escudan con una coraza, así los ves, así. Firmes como una piedra su corazón de piedra, ahí está, literal. Fuerte como la piedra de un molino. Cuando se levanta, los fuertes tienen temor y retroceden a causa de su desfallecimiento. Aunque la espada lo alcance, no se le clavará. Por eso que ni con una espada lo puedes bajar. Ni tampoco la lanza, el dardo o la jabalina. Para él el hierro es como una paja, imagínense, y el bronce como madera podrida. Así es. La saeta no lo hace huir y las piedras de honda le son como paja. Así que todas las armas que están escritas en la Biblia, ni una sirve contra él. Toda arma le es como hojarasca y se burla del silbido de la jabalina. Dice, por debajo tiene escamas puntiagudas que imprimen su huella en el barro. Hace hervir como una olla las aguas profundas y las vuelve como una olla de un ungüento. En pos de sí resplandece su estela hasta parecer cano el abismo. No hay en la tierra quien se le asemeje, porque es un animal exento de temor. Aquí dice, menosprecia toda arrogancia en el 34, que es el último versículo de este 41. Y el 33 dice, no hay en la tierra quien se le asemeje. Es un animal hecho exento de temor. O sea, este animal no le tiene miedo a nadie. No le tiembla a nadie en toda la tierra. Así que por eso este es uno de los generales de Satanás con el que que él usa para tratar de destruir regiones, destruir naciones, ciudades grandes y por supuesto congregaciones, familias, pueden también. Si ignoramos cómo él procede, cómo él ataca y no nos preparamos para la guerra contra él. ¿Ok? Entonces, contra él la guerra no debe ser ofensiva, debe ser defensiva. No debe ser ofensiva. Es lo que les recomiendo, porque de esa manera es como Dios nos ha hecho ganar las batallas. Cuando dice el 34, menosprecia toda arrogancia, o sea, no hay ni un arrogante que se pare delante de él, que le gane. Dice, porque es rey sobre toda otra fiera, ¿no? Cuando nosotros vamos al original, porque aquí no se ve específicamente, pero en el inglés, que es más pegado al original hebreo, en la versión inglés, habla algo que yo les voy a acá poner en otra traducción, donde sí lo dice. En otra dice que es la criatura de las más orgullosas de las criaturas, dice también. Voy a ir a otra versión donde yo encontré lo mismo que dice en el inglés, y por eso que yo seguí un seminario de esto, porque era estudiar sobre el espíritu del Leviatán. Entonces, en esa época, hace 4 años, yo lo necesitaba urgentemente porque nos venía a atacar con furia, con fuerza. Ya, en la versión de la Biblia de las Américas está muy pegada al original y a la versión en inglés, y ahí dice en el versículo 34, si tú lo lees, dice, desafía a todo ser altivo, él es el rey sobre todos los hijos de orgullo. Aquí está más exacto. Entonces, Leviatán es el rey del orgullo. Entonces, ¿cómo lo vas a vencer con orgullo? Por eso, iglesia, donde hay líderes orgullosos y donde hay gente orgullosa, no lo pueden vencer. No lo vas a vencer de esa manera. Es algo que por eso es la primera iniquidad que tengamos sacarnos, porque es algo no solo luciferino, sino que es algo con el que le vas a dar derecho legal al Leviatán para que entre a tomar tu vida. Entra a tomar tu vida. Si tú te levantas con altivez, con soberbia, con arrogancia, olvídate, así no lo vas a vencer y él va a venir a destruirte.
literal, te lo digo porque he visto ministerios destruidos por Leviatán. Entonces, ¿por qué? Porque ahí gobierna, o sea, Leviatán gobierna de repente en toda mi nación. Por ejemplo, aquí en Noruega, en esta región que vivimos, donde Dios nos vino a traer, que justo es desde Oslo hasta Bergen, hasta la parte sur, o sea, toda la región sur y toda la región oeste, toda esa región está tomada por Leviatán, porque es la región más orgullosa. Hay mucho orgullo, demasiado, y en toda la nación hay mucho orgullo nacional, ya está. Entonces, Leviatán gobierna acá. Entonces, si nosotros no nos humillamos delante de Dios y le pedimos al Señor que nos ayude a ser humildes, por eso que Dios nos quebranta tantas veces, mejor que nos quebrante, porque si quebranta todo orgullo nuestro, toda altivez, es mejor, porque te está procesando para que venzas este espíritu. De esa manera lo vas a vencer. Entonces, eso es. ¿Por qué? Porque Él es el rey del orgullo. Y Él por eso todos los orgullosos se los devora, porque son de Él. Tiene derecho legal para tomar a todos los orgullosos. Y por eso que sus mentes están torcidas, sus corazones están duros, por eso que no tienen la mente perversa, están complotando, están boicoteando, están queriendo destruir iglesias, destruir vidas de ministerios, empiezan a difamarte, levantan falsas acusaciones contra tu vida. Para eso usan los espíritus religiosos, para eso está ahí Jezabel, están Absalón, está Saúl, y están todititos juntos ellos operando en contra de un ministerio, de un remanente. Entonces, si no tenemos las estrategias, ¿cómo vencer a este espíritu? ¿Cómo lo vas a vencer? Entonces necesitas las estrategias del Señor y las armas específicas. Si te das cuenta, ninguna de las armas de guerra te va a servir de las que están ahí. Se burla, se destruye, es nada, es una paja, dice. Entonces no es así que lo vas a destruir. Entonces, como podemos ver aquí, ya vemos su arma, o sea, hay que identificarlo. Su arma es la lengua, levanta falsas acusaciones, pensamientos torcidos, pensamientos ¿cómo se dice? Que comienzan a pervertir la mente, a torcer la mente para hacer esos planes demoníacos. Entonces tú comienzas a ver gente que se comienza a torcer, ya está influenciando a Leviatán ahí, porque no es posible. O sea, a menos que la persona pues haya sido totalmente hipócrita y la noche a la mañana pues se le sale la máscara, se le cayó la máscara y lo ves tal cual es. ¿Pero por qué? Porque por dentro ha estado con el corazón duro, orgulloso, y de pronto ya Leviatán entró a tomar su vida, ¿no? Entonces el capítulo termina con el poder de su fuerza, que está escondido en los lugares altos, ídolos, a través del orgullo en el corazón de los hombres. Así opera Leviatán. El orgullo es la base de su fuerza. Y ahí notarás que el orgullo se menciona a menudo como a veces para gente es una virtud, pero no es una virtud. Es de lo contrario, dice. Es algo con lo que Leviatán tiene derecho. Entonces Job describe a Leviatán como un dragón con una pesada capa de armadura que nadie puede vencer. Sin embargo, solo hay uno que puede vencerlo y su nombre es Jesús. Por eso ahí dice: la espada dura, grande y fuerte del Señor es el único que le va a cortar la cabeza. Por eso solo Jesús lo puede vencer. No hay nadie más en toda la tierra. No hay nadie más. Entonces, cuando ya cae el juicio contra Leviatán, ya simplemente el Señor le corta la cabeza. Pero para eso tú tienes que resistir con las estrategias específicas. ¿Ok? Por eso hay esperanza para ti y para mí, obviamente, que estamos refugiados en el Señor, porque durante todo ese tiempo que Él lanza el ataque, tú tienes que mantenerte en el refugio del Señor, ahí humillado delante de Él, y esperar que pase el tornado, que pase la tormenta, porque te quieren dar de alma, te lo digo. Y es una cosa que hasta te parece que te debilitara, te bajoneara, pero es ahí donde nuestra fuerza, o sea, ¿por qué tenemos que estar débiles? Porque en la debilidad Dios se hace más fuerte. Es ahí donde Dios nos levanta y Él mismo nos va a defender. Él mismo nos va a defender. Entonces Él mismo va a venir a cortar la cabeza de Leviatán cuando Él ya diga basta, así como cuando pasó con Job. Ya basta, ya te atacaron mucho, bueno,
ya te arrepentiste de todo lo que te estoy diciendo, pues ya es el tiempo de, obviamente, de cortarle la cabeza a estos orgullosos, al Leviatán, y ahora sí lo levantó, lo restauró a Job, ¿no? Cuando Job entendió su proceso y entendió las cosas que sí había hecho mal. Ahora, vamos a ver que nuestros corazones, por eso no deben estar endurecidos, deben estar cubiertos del amor de Dios también, ¿no? Y tenemos que estar siempre en tratar de mantenernos en humildad y en mansedumbre. Por eso más asciendes en niveles de autoridad y poder, siempre digo, es humillarse más delante del Señor. Bueno, también hay que discernir, dice, con la sabiduría del Espíritu Santo también. Vamos a ver otra cosa más. Dice que obviamente para podernos proteger del Leviatán tenemos que estar refugiados bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, porque Dios es el que va a romper la cabeza del Leviatán en pedazos, y dice que aún, porque esto lo menciona el Salmo 74, dice, porque Dios es el Rey desde la antigüedad, que obra salvación en medio de la tierra. Dice, dividiste el mar con tu fuerza, quebrantaste las cabezas de las serpientes marinas en las aguas. Y ahí está, dice, rompiste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a la gente que hablaba en el desierto. O sea, no solo le va a cortar la cabeza, sino aún nosotros nos lo vamos a comer. Así es, o sea, al pueblo que tiene victoria, te lo vas a comer al Leviatán al final. Porque el mismo Dios te lo va a entregar así, ya. Ahí está. Exacto, eso es lo que literal a nosotros nos ha pasado. Dice, nos los dará como alimento en medio de las batallas que enfrentamos. Cuando lleguen las tormentas de los tornados de pensamiento, lo harán. Ya saben, no se equivoquen, deben estar preparados. Entonces, sobre todo tu familia va a estar seguro porque vas a tener preparado un refugio bajo la sombra de las poderosas alas del Señor. Así que no hemos sido creados para ser sacudidos por los vientos de Leviatán. Cuando vienen esos vientos de oposición, esos vientos destructivos, esos tornados, esos huracanes, Leviatán que se levanta. Pero no nos vamos a ser destruidos si estamos refugiados en nuestra torre fuerte que es el Señor. Amén. Y bueno, rápidamente vamos a ver las estrategias que Dios nos mostró. Y también obviamente que le reveló a esta profeta Christy Johnston, y también es otro ministerio, obviamente a través del apóstol John Eckhart, que él habla mucho de lo que es demonios marinos, y él nos dio un seminario virtual sobre cómo vencer al Leviatán también. Eso nos ayudó mucho. Vamos a ver acá. Aquí es pensamientos de bien y mente renovada. Ya está. Si vemos en la vida de Job, según todo lo que pasa, Job se compadece. Job mismo reconoció que él tenía temor. Obviamente, porque él dice, lo que temí me pasó, y él temía perder sus hijos, él temía perder aún las cosas, obviamente, que tenía, pero lo que más temía, todo le pasó, y en verdad le pasó todo. Entonces, ese espíritu destructivo, cuando el Señor le autoriza a Satanás para que vaya en contra de su vida, le quite todo y le destruya todo, fue Leviatán, con todo su ejército. Pero le dijo, eso sí, no le quites, no le toques, no toques su vida. Pero sí, con todo el ejército se vino ahí, ¿no? Autorizado, obviamente, el Señor lo permitió. Cuando le dijo a Satanás, y obviamente Satanás mandó uno de sus mejores generales, y obviamente ese es Leviatán. Entonces, contra él estaba peleando. Entonces, él tenía que aprender cómo derrotarlo. Y una de las cosas que Dios nos enseñó fue, obviamente, que él tenía que ser humillado. O sea, de esa manera que fue humillado, era la forma en que le iba a dar de vencer a Leviatán. Y también el no autojustificarse, porque él se justificaba, se defendía de cada acusación que le estaban lanzando, porque no se estaba dando cuenta que estaban operando Leviatán sobre los amigos para venir en contra de él.
Era una prueba que él tenía que pasar, pero él se autojustificaba, se defendía y le decían, lo acusaban, dice, de querer ser más justo que Dios. Y saben que muchas veces eso pasa. Entonces, de esa manera no vas a vencer al Leviatán. Por eso, número uno, hay que ser humildes de corazón. No esa falsa humildad donde la gente aparenta. No. A Dios no lo puedes engañar. Y sabes que, como te vuelvo a repetir, al enemigo tampoco. Leviatán conoce quiénes son orgullosos. Conoce quiénes tienen falsa humildad, falso orgullo. Porque yo lo he visto. Orgullo oculto. Lo he visto escrito en las personas acá. Puedo ver. A veces Dios me revela las iniquidades. Pero para eso primero nos tiene que revelar a nosotros también. Porque no solo es ver a otros. Porque no es obviamente para criticarlos, sino es para ayudarlos y para orar por ellos. Pero para eso nosotros tenemos que ser libres de todo esto, ¿no? Entonces, hay que ser humildes como el Señor y humillarnos delante de la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. Entonces, de esa manera, ¿no? Es que vamos a poder vencerlo, siendo humildes, porque Él ataca el orgullo, la altivez y la soberbia. Eso inmediatamente lo reconoce y comienza ahí con su lengua a darte y con arpones y todo, y va a querer destruirte, con un tornado y todo te va a querer llevar. Pero si tú te humillas, dice, los humildes obviamente habitan en la presencia del Señor. Entonces te refugias bajo la poderosa mano de Dios y ahí refugiado bajo sus alas, habitas, ¿no? Bajo el abrigo del Altísimo, bajo sus alas, las alas del Omnipotente. Torre fuerte, dice el Señor, para los justos. Por eso los justos son humildes. Entonces eso tienes que ver, número uno, esa es una arma muy poderosa, la humildad. Entonces a él no se le vence con cualquier arma de guerra, sino con muchos de los frutos del Espíritu. Y es eso. ¿Cómo se llama? Esa es la estrategia número uno para vencer a Leviatán. Si él es el rey de los hijos de orgullo, pues la única manera que lo vas a vencer para que él, no te voy a decir que no te va a atacar, él te va a atacar porque va a levantar falsas acusaciones contra ti si no te puede vencer, no te puede absorber, pero sí vas a vencer de la manera que no te va, con su arpón, no te va a coger, no va a coger tu vida. Entonces vas a poder resistirlo en humildad, como le pasó a Daniel cuando fue falsamente acusado. En humildad, en integridad, él no se defendió y él dejó que el Señor lo defendiera. Así es. Entonces, número uno es la humildad. Entonces, por eso es que Dios permite que nos humillen a veces, que seamos humillados y que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios también. Número dos, pensamientos de bien y mente renovada en Cristo Jesús. Porque si tus pensamientos no son de bien y tu mente no está renovada en Cristo, no tienes el pensamiento de Cristo Jesús, la mente de Cristo. Tienes que tener la mente renovada en Cristo, la mente de Cristo. Si tú no llenas esto de pensamientos de bien y no de mal, pensamientos, o sea, si tú no tienes la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, ¿no? Igual también te influencia, te ataca, te empieza a influenciar con pensamientos negativos, torcidos, perversos, de maldad. Entonces eso viene de él, cuando ya tiene poder para influenciar sobre tu vida, ¿no? Eso es número dos. Número tres, hay que hablar siempre la verdad. Una de las maneras en las que vas a poder vencer al Leviatán es hablando la verdad, confrontando con la verdad. No dejes de hablar la verdad. La verdad es la verdad. Entonces, no solo es que hables tu verdad, sino que hables la verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser como una protección para ti. Y por medio de esa palabra, entonces las mentiras de él van a caer. Las falsas acusaciones van a empezar a caer. Entonces, así. Una por una va a ser derribada con la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Entonces así vas a poder vencer. Número 4, algo que tuvimos que entender también mi esposo y yo,
El Señor nos fue revelando punto por punto, ¿no? Y luego, bueno, Él ya me pasó esos 7 claves, 7 estrategias para vencer al Leviatán, como protección y como defensa. Como te digo, la guerra contra el Leviatán no debe ser jamás ofensiva, sino defensiva. Así debe ser, porque la parte ofensiva la va a hacer el Señor, no tú. A Él le toca hacer, porque es el juicio. Él le corta la cabeza, lo derriba, lo destruye, y las carnes nos las da de comer a nosotros. Así, nos entrega a nuestros enemigos. Ya está, servido en platos, para poder tener un banquete. Y así es. Bueno, entonces, es eso, el punto número 4, no te autojustifiques. No te autojustifiques por nada, por más que hayas hecho bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Leviatán? Va a agarrar gente orgullosa para que te ataque de distintas maneras, ¿no? Sabemos que si levanta falsas acusaciones, bueno, hay que hablar la verdad, pero si, bueno, la gente no quiere creer tu verdad, déjaselo todo en las manos de Dios. Pero a veces va a pasar algo, que va a querer provocarte para que otras personas digan, no, pero es que esa persona me hizo mal, me trató mal, no me hicieron bien, entonces, o la persona termina pagándote ingratamente y hasta te traiciona, ¿no? Entonces tú delante de Dios puede ser que estés diciendo, pero si yo no hice nada mal, si yo hice todo bien, si yo le ayudé, si yo hice esto, yo hice el otro. Y sabes que de pronto el Señor me decía, no traten de defenderse y no traten de autojustificarse. Eso se llama autojustificación delante de Dios. Entonces no se trata de decir todo lo que has hecho bien. No, porque Dios lo sabe, Dios conoce. Entonces, a veces podemos sí caer en una provocación de que la gente hable mal de todo. O sea, cuando no hablan mal de ti, hablan mal de lo que tú no has hecho bien, según ellos, ¿no? Porque como te están acusando falsamente, te dicen, no, ella no hizo nada bien, ella me hizo mal, ella no cumplió, ella hizo esto, o sea, todo lo malo, lo peor de ti. Entonces, si yo trato de autojustificarme, digo, pero yo hice esto, yo hice el otro, así. Entonces, eso no te ayuda, porque ahí por eso lo estaban acusando a él y ahí les está dando la razón a los amigos para que lo acusaran. Decía, tú te estás tratando de creer más justo que Dios. Y es eso, o sea, si nosotros tratamos de hacernos parecer más justos que Dios, de que hemos hecho todo lo bueno, entonces bueno solo es Dios. Ya cumplimos, hicimos, le decimos, Señor, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que tú nos mandaste a hacer, y punto. El resto queda en tus manos, solo tú juzgarás y nada más. De ahí no es tratar de llenarme la boca de hablar de mí. No, entonces el Señor una vez nos advirtió eso, no traten de autojustificarse porque de esa manera no lo van a vencer. Y ahí entendimos cuando Dios me lleva al libro de Job y veo que Job se autojustificaba y que de esa manera no iba a vencer al Leviatán, ahí entendí, es que no es así. Entonces tenemos que pedir perdón al Señor y obviamente arrepentirnos de eso, y obviamente pedirle al Señor simplemente que Él sea el que haga justicia, ¿no? Ahora, ¿qué más te va a ayudar? Número 5, te va a ayudar a ser una persona íntegra, honesta, justa con los hombres, así como Daniel, así como Abraham, así como Jesús, ¿no? Así como Moisés. De esa manera, así se levanten y te tiren piedras, falsas acusaciones, sabes que delante de las cortes celestiales el Señor te va a defender, porque esa es la gente a la que el Leviatán no la puede vencer. ¿Por qué? Porque han vencido, o sea, están vestidos con la coraza de la justicia. Entonces la coraza de la justicia no te puede penetrar ninguna de las armas del Leviatán contra ti. No te puede acusar delante de Dios, porque no tiene cómo. Eres una persona íntegra, una persona justa delante de los ojos de Dios, no porque te autojustificas, sino porque Dios te ve, así por la fe que tienes, por la valentía que tienes, por el coraje que tienes. Y eso fue lo que le pasó, ¿saben a quién? A Mardoqueo, por ejemplo.
ese tipo de varones como Mardoqueo, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre verdadero, que no se sometió al enemigo y que al contrario se puso en la brecha y fue un hombre que luchó por la justicia de su pueblo. Entonces, de esa manera, él pudo vencer al enemigo, pudo vencer a Leviatán porque el otro estaba todo arrogante, soberbio, ¿no? Tomado por Leviatán para humillarlo. Entonces, ¿qué él hacía? Humillarse delante del Señor. Él no se sometía al enemigo, a bajar su cabeza al enemigo, pero sí delante del Señor él se humillaba. Y era una persona íntegra, honesta, justa. Por eso que a él no lo pudo tocar, no lo pudo matar. Entonces, más bien, viene lo contrario, le pasa al que le quiso hacer maldad, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Entonces, con los Amán va a pasar eso, que se van a terminar ahí. Lo que ellos construyen en contra del hombre de Dios, del hombre justo, o mujer de Dios justa, íntegra, honesta, se van a terminar ahorcando. Van a terminar caídos en su propia trampa si no se arrepienten. Si se arrepienten, gloria a Dios, pero si no se arrepienten, ¿qué se va a hacer? Eso tiene que ser. Y en mujeres, por ejemplo, las mujeres luchadoras, justas, verdaderas, como Débora, por ejemplo, eso va a ayudar mucho, sobre todo a proteger sus familias, a proteger congregaciones. Así que la unción de Mardoqueo y la unción de Débora son dos unciones muy importantes para vencer este espíritu, porque son gente que defiende la verdad, gente íntegra, gente que se para en clamar por justicia, en hacer justicia. Entonces, como son verdaderos, íntegros y justos allá en las cortes celestiales, entonces el Señor Jesús es el que los defiende y el juez de toda la tierra les hace justicia. Y ya está. Por eso el número 6, deja que Dios te haga justicia. Eso fue algo que aprendimos nosotros, que mientras más caminábamos en integridad, mientras más caminábamos bien con Dios, era Dios el que nos hacía justicia. Y número 7, guarda tu corazón. Mantén tu corazón puro, limpio. Mantén ese corazón dócil para el Señor, un corazón contrito, con un espíritu humillado. Es muy importante para que tú puedas vencer a este espíritu maligno, a esta serpiente marina, a este dragón del mar, que lo único que quiere venir es a destruir a las familias, ciudades, congregaciones, naciones, regiones, todo lo que él pueda devorar mientras el Señor se lo permita, ¿no? Así que, bueno, entonces por eso tenemos que orar y presentarnos delante del Señor, pidiéndole que nos ayude, ¿no? Ayúdanos, Señor, protégenos, obviamente nos cubrimos con la armadura, con la preciosa sangre de Jesús, pedimos ayuda al Espíritu Santo, oramos declarando la palabra que Dios nos da, ¿no? Fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza para mantenernos, para resistir los embates del infierno. Y de esa manera vamos a poder nosotros ganar esta batalla. Es importante que cortes generacionalmente si el espíritu de Leviatán ha estado influenciando en tu familia con el orgullo, porque a veces quizás, bueno, tú puedes ser una persona muy humilde, pero si en la familia está operando esto, todavía hay un derecho legal contra tu vida, algo que tuvimos que hacer nosotros también. El Señor nos llevó a cortar generacionalmente el espíritu de orgullo, de cualquier tipo de orgullo, porque ya les digo que el Leviatán opera con cualquier tipo de orgullo profesional, ¿no? Ya sabemos el orgullo gay, el orgullo nacional, el orgullo profesional, el orgullo de la mujer o el orgullo del hombre, el orgullo aún de ser de una ciudad, no sé, el orgullo de ser de tal equipo, de cualquier tipo de orgullo, ¿saben qué? Orgullo religioso, el orgullo ministerial también en la iglesia, eso, todo tienes que renunciar, renuncia, arrepiéntete. Pide perdón por todas estas iniquidades, ya hayan sido generacionales, hayan sido familiares, hayan estado operando en tu vida, porque otra de las cosas por la cual se manifiesta mucho, se conecta al orgullo, es el espíritu de ofensa.
Si tú te ofendes con lo que te hacen o lo que te dicen, es porque todavía hay orgullo dentro de ti. Entonces, más vale que aprendamos a ser como Daniel. Acuérdense que Daniel hizo, él no se defendía, Nehemías también, ¿no? Esdras fueron personas, y Mardoqueo, hombres de Dios humillados delante de su presencia. También David, también era alguien que él se mantenía lo más humilde que podía delante de Dios. Él tenía un corazón conforme a Dios. Y luego, obviamente, orar conforme a la palabra con todas las armaduras espirituales, protegiéndote, defendiéndote. Y ¿no? Estableciendo, por ejemplo, la verdad, es como el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, ¿no? Tu fe te va a ayudar, el casco de la salvación para cubrir tus pensamientos. Es por eso que todo tiene que ver con las armaduras de Efesios 6. Las armaduras de Efesios 6, que tú las vivas, que tú las tengas, no va a permitir para que el enemigo venga a destruirte, ¿no? Tu escudo de la fe tiene que estar protegiendo tu corazón, y obviamente entendiendo que estas estrategias tienes que aplicarlas en tu vida, y también enséñalas a tu congregación para que esto te pueda ayudar a que esto no se infiltre tampoco dentro de la iglesia. Amén. Entonces, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza con revelación. Nos tenemos que parar nosotros en la brecha para que el Señor nos ayude con su preciosa sangre, con su palabra poderosa, palabra de verdad, con el Espíritu Santo, a poder vencer a esta serpiente, obviamente marina, que ya sabemos que viene a atacar, ¿no? Con los anzuelos, ya sabemos, de la manera que el ataque es con la lengua, que diga, con la lengua. Él ataca siempre con la lengua, ataca los pensamientos, ataca los corazones duros, la gente llena de orgullo, ¿no? Con esa iniquidad. Y obviamente los destruye y los tuerce, los tuerce a todos. Entonces, ¿cuáles son las armas que va a usar el Señor? Obviamente contra Leviatán va a usar primero la espada grande, dura y fuerte del Señor, es con lo que lo va a atacar. Y el número 2 va a ser los anzuelos, porque el Señor con un anzuelo le pone el garfio en la nariz, dice, así, ahí lo detiene. Es con lo que lo va a atacar y destruir, ¿no? Y también, obviamente, él va a traer también, va a atacar a todo lo que es, vamos a ver, de la manera que Cristo venció en la cruz, así como esa serpiente fue levantada, ¿se acuerdan? En el desierto, pues a través de la obra de Jesús, es por medio de él que vamos a poder vencer también a este dragón. O sea, el Señor lo ha vencido, ¿no? Así como dice el Apocalipsis 12, dice por medio de la sangre de Jesús también, ¿no? También la sangre de Jesús. Y también algo que trata de hacer es expandir velos, dice, para que la gente esté cegada de la revelación. Es algo que hace el dragón. Pero también vemos que el Señor, obviamente, cuando entregó el Espíritu, se rasgó el velo. Así que todo velo que Él quiera poner es rasgado también por el Señor. Y luego, cuando se trata de ir contra sus cabezas, pues es la espada grande y fuerte la que corta todas las cabezas de Leviatán. Y también contra las calumnias y las falsas acusaciones, sabemos que el Señor está allá arriba defendiéndonos. Abogado justo tenemos en Cristo Jesús. Y es eso. Y también otra de las cosas por las que Él nos ha dado como una arma es la Santa Cena, donde podemos proclamar la victoria de Cristo contra todo lo que Él quiera intentar hacer. Amén. Entonces, todas las armas para destruir a Leviatán
las tenemos en Cristo Jesús. Pero Él es, o sea, nosotros tenemos solamente que decretar y proclamar su juicio y lo que el Señor ha dicho que le va a hacer, ¿no? Que Él ha sido derrotado por la sangre del Cordero, que el velo se rasgó, que obviamente que lo de la espada grande y fuerte, que el garfio del Señor lo va a sacar, o sea, decretarle, hablarle, proclamarlo, ¿no? En autoridad. Pero alguien que tiene autoridad, obviamente que está ya limpio de sus iniquidades, no va sin orgullo delante, obviamente, delante de él, porque si no te va a pasar lo que le pasó a ese profeta que se fue a hacerle y el pobre lo barrieron con todo, ¿no? Entonces no es así, porque tienes que saber en qué nivel estás batallando y contra quién tienes autoridad para ir a proclamarle esas cosas. Pues Dios mismo te va a enviar. Si Dios te envía, lo vas a hacer, pero para eso también te tienes que preparar. Dios te va a preparar, obviamente que sí. Ya tienes que haberte limpiado de todas esas cosas, ¿no? Entonces es eso, lo que el Señor mismo va a hacer, y contra todas sus falsas acusaciones y mentiras te digo la verdad. La verdad siempre sale a la luz, y clamar que el Señor nos haga justicia y que abogado justo tenemos en Cristo Jesús. Él es el que nos defiende, así Él se quiera parar a acusarnos. Mientras nosotros cerramos puertas, todo será falsas acusaciones. Las falsas acusaciones y las mentiras caen tarde o temprano. Tarde o temprano caen, no van a prevalecer. Así que más vale que caminemos en verdad, en integridad, en justicia y en honestidad y en santidad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor por esta enseñanza. Espero que les sirva de edificación, de bendición para todos ustedes, para la Iglesia de Cristo, especialmente para los líderes, para que sepan cómo batallar contra este espíritu y de qué manera, obviamente, pueden hacer la guerra defensiva para que el Señor actúe ofensivamente y salga a destruir a Leviatán. Entonces, cuando tú te alineas perfectamente bien, el Señor mismo sale y te defiende. No es tu guerra, ya no es tu guerra, es la de Dios. Ya ahí es la guerra de Dios, pero eso sí, tú tienes que resistir al enemigo con todas las armas, manteniéndote, estando firme y fortaleciéndote en el Señor, ¿no? Y hablando la verdad. La espada es declarar obviamente la palabra de Dios, proclamar la palabra, la verdad y declarar los juicios. Estás juzgado y va a venir el Señor a derrotarte y ya está. Y conmigo no puedes, porque yo ya delante de Dios estoy alineado, estoy humillada delante de Él y hago su perfecta voluntad, ¿no? Entonces así vas a poder tener victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, queridos y amados hermanos, hermanas, Dios les bendiga y estaremos conectándonos este viernes. Bueno, para los que ya saben, estamos anunciando ahí el viernes 7 de julio, la noche profética de libertad económica y rompimiento financiero. Ahí también van a conocer la verdad, muchos principios bíblicos, espíritus que atacan la economía, las finanzas, que quieren destruir también. Consejos de sabiduría, principios claves para cómo saber administrar las riquezas y las finanzas. Entonces prepárense, porque va a ser una noche poderosa, tremenda en Cristo Jesús, y que el Señor y el Espíritu Santo se glorifiquen grandemente enseñándonos su palabra, su verdad. Amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao.